Bien, pues a las imágenes de nuevo. Sistema financiero. Indicadores del sistema financiero consolidado en porcentaje septiembre 24 a septiembre 25. Aquí tenemos el ROE. Esto es un acrónimo de la rentabilidad sobre el patrimonio en inglés, que es Return on Equity, pero lo tenemos, está puesto en inglés y nosotros lo ponemos aquí abajo en la imagen, su traducción. El ROE, rentabilidad sobre el patrimonio; el ROA, rentabilidad sobre los activos. Obviamente el más importante para los accionistas del banco es el ROE, rentabilidad sobre el patrimonio. Aquí vemos, por ejemplo, que en septiembre 24, basado en los ejercicios que el Banco Central va acumulando y la información y que se publica en los periódicos, a septiembre 25 los bancos tenían una rentabilidad sobre el patrimonio de 21.7. Esas son las ganancias que se comparan relativamente al capital del banco. ¿Qué retorno tiene? Si el capital del banco estuviera, por ejemplo, depositado en un banco y generara ingreso, pues sería el 21.7, para ponerlo de esa manera. La morosidad de la cartera, que es una forma de medir la solvencia de los bancos, que son los préstamos que tienen retraso en los pagos, etcétera, pues tenía 1.4 a septiembre 24 y a septiembre 25 1.9. Esto ha subido algo porque la economía dominicana también se ha desacelerado y por consiguiente eso impacta en la habilidad de las empresas en mantener sus pagos al día. No es peligroso porque por lo regular se habla de menor a un 2-3% y aquí estamos por debajo de ese porcentaje. Por otro lado, nos vamos al retorno o rentabilidad sobre los activos. Esto es la ganancia sobre el total de los activos bancarios, que son los recursos que el banco utiliza para generar ingresos, todos. Y al 24 eran 2.9, este año, septiembre 25, 2.6. De nuevo, el mismo efecto de la desaceleración de la economía dominicana se refleja de alguna manera en la ganancia de las instituciones financieras. Y aquí tenemos la solvencia, el índice de solvencia, al 24 era 17.5, al 25 18.4. Aquí quisiera hacer una salvedad que entiendan. El endeudamiento en América Latina que puso a los bancos privados en dificultades en el año 82-83, los bancos prestaban cantidades de dinero a América Latina y luego América Latina no pudo pagar, entonces esos bancos tuvieron dificultades, pero hubieron bancos que le estaban prestando, bancos de fuera de América Latina, que le estaban prestando a un país que no voy a mencionar, en América Latina, a un solo país, 10 veces el capital del banco. No había en absoluto la consideración de medir siempre el capital, que es lo que responde realmente a pérdida, y no había ningún control. Los bancos estaban todo creciendo y se hablaba de tantos miles de millones en activos totales y demás, pero nadie pensaba. Como resultado de esa debacle, que yo la viví, por cierto, se hizo un acuerdo entre los bancos, el acuerdo de Basilea, en Suiza, donde había que entonces mantener un mínimo de capital que era un porcentaje del total de los activos en riesgo, la cartera de préstamo, etc. Y se estableció el 8% como mínimo. Eso después se ajustó a un 10%. Quiere decir que el banco no podía prestar más de 10 veces su capital. Eso era tan sencillo así. Y por supuesto tenía que tener un capital compuesto por componentes de cierto grado de liquidez. Hoy la banca dominicana en el año 24 ya excedía eso por un 7.5 y ahora a julio 25 se acerca casi el 20%. Eso es un grado de liquidez bastante elevado.
no es común y yo considero que es de los más altos que hay en el sistema bancario internacional. Por consiguiente, considerando que ese capital está compuesto de fondos o fondos, dinero, liquidez o instrumentos que se convierten en liquidez a cierto punto, pues indudablemente la banca tiene respaldo para responder a cualquier momento de liquidez temporal que pueda tener. Vamos a la otra imagen. Logros recientes del Banco Central, que fue la forma en que se cerró este encuentro, y hablamos de la aprobación de iniciativas reglamentarias en materia de política financiera, como valoración de instrumentos financieros de los estamentos de financiación, de intermediarios de financiación, el valor razonable, marcar ese instrumento al valor mercado, como debe de ser, en vez de tenerlo al valor costo, es al valor mercado, siendo títulos del mercado, financiamiento en moneda extranjera generalmente y no generaciones de divisa, se limitó el prestar dinero en moneda fuerte como el dólar, a aquellos que no generan dólares, un préstamo en dólares a los que no generan dólares. Y precisamente aquí tengo que mencionar algo. Uno de los motivos que explotó cuando el caso Baninter es que la banca dominicana en el año 2002, y yo hacía periódicamente un análisis de la situación, llegó a tener préstamos en su libro que representaba entre el 40 y el 45% de su cartera. Y la mayoría de esos préstamos eran a instituciones o personas que no generaban dólares. Eso fue lo que creó un problema serio a todo el sistema dominicano en aquel momento. Cuando la tasa de cambio empezó a dispararse y, digamos, en los años, tal vez la década de los 90, 95, por ahí, estaba en 15, 16 pesos. Ya cuando llegó el caso Baninter en el 2002, la tasa estaba en 21 por 1 y cuando colapsa Baninter y lo interviene el Banco Central, en mayo del 2003, la tasa estaba en 36 por 1. Aquellos préstamos en dólares que tenían garantía en pesos, aunque fuera bienes raíces, pero estaban en pesos, cuyo valor quedó muy por debajo de la deuda en pesos, la deuda en dólares convertida a pesos, quiere decir que los bancos, aún si esas personas no pagaban y recurrían a la garantía, iba a quedar muy por debajo de lo que requería para recuperar su solvencia. Y llegó, al final de cuentas, en ese periodo, pasó la tasa de cambio el 50 por 1. Así que el Banco Central prudentemente ahora ha puesto un límite de préstamo en dólares a aquellos sectores que no generan dólares y por consiguiente tienen que comprarlo en el mercado. Sigamos con la imagen. Reglamento en consulta de protección al usuario de servicios financieros y riesgo operacional. Muy importante que el usuario sepa cuando va a un banco, que no sea un secreto como tradicionalmente ha sido, que no entiende y si lee la letrica pequeña de los contratos que pueda firmar, sean de préstamo o algo, no es lo suficiente. O sea, hay que hacer este proceso de educación y lo hace el sistema bancario, como lo hace también el sistema del mercado de valores, la superintendencia del mercado de valores. Vemos aquí autorización de reglamento de funcionamiento del sistema de pago y liquidación de valores, aprobación de iniciativas reglamentarias en políticas cambiarias, exposición de riesgo cambiario, de nuevo, limitar riesgo en moneda extranjera, ampliación de las participantes de plataforma electrónica negociando divisa. Igual, estos elementos se prestan a que alguien pueda hacer operaciones o transacciones ilegales y esto es lo que el Banco Central está haciendo, creando una protección mucho más intensa en esas operaciones digitales, anexión a intermediado al Código Global de Cambio Extranjero promovido por el Banco Internacional de Pago, que es el BIS. Así que esas son medidas que el banco ha introducido en los últimos tiempos.
Perspectiva para el año 2025, esto fue realmente creado a septiembre, octubre, y se cree que la economía, de acuerdo al estudio del Banco Central, tendrá un crecimiento real de 2.5, a septiembre es 2.2, y el Banco Central considera que desde ese momento, octubre, noviembre y diciembre, este último trimestre puede crecer pues 0.3%. Inflación anual se va a quedar, o sea, anualizada, se va a quedar en la horquilla de 4 más 1 o menos 1, sabemos que ahora está por debajo de 4, déficit en cuenta corriente 2.5, que por lo regular los países buscan de que el déficit se quede por debajo del 3%. Generación de divisas, se espera que el país reciba en divisas un total de unos 46.000 millones de dólares, las exportaciones que generen 14.900, ingresos de turismo 11.200, remesa 11.700, vemos que la remesa supera en algo al turismo, e inversión extranjera directa 4.800, estos 4 renglones, 4 cifras, es lo que hace el 46.000 millones de dólares. Con esta situación, el Banco Central obviamente ya ve una perspectiva que puede ser manejable sin problemas muy serios, salvo que ocurra algo en el mundo que no se espere, pero por el momento tiene si queremos, un colchón bastante cómodo de reservas para enfrentarse a cualquier condición que pueda ser, digamos, esperada, ¿no? que se anticipe. Ahora nos vamos a la información financiera. Tasa de política monetaria, como dijimos, bajó 25 puntos básicos a 5,25. La inflación, pues sabemos, 3,7. La inflación bajó 0,05. La inflación subyacente, que por supuesto excluye algún artículo que no responde a las condiciones de liquidez, como el costo de la energía eléctrica, el costo de transporte, etcétera, subió algo, 4,35, pero sigue dentro del renglón de 3, o digamos de 4 más 1 o menos 1. No hay sorpresa. La inflación en los Estados Unidos a septiembre un 3%, la inflación subyacente igual que en República Dominicana, pero allí sigue siendo la misma, un 3%, y la tasa de política monetaria para ello, que la bajaron a 4,75, 4%, que es 0,25. Obviamente lo que hizo el Banco Central a bajar esta tasa de política monetaria es responder al descenso que aprobó la Reserva Federal, y lo bajó por el mismo monto, 0,25%, no monto, digamos porcentaje, que lo bajó los Estados Unidos. Siempre hemos mantenido que el Banco Central, muy consciente de la dependencia que tiene el país de Estados Unidos, financiera, monetaria y en la economía, tenemos que ir a la par para no desajustar y que haya una fuga de capital del territorio nacional. Tasa de interés semanal, la activa de los bancos múltiples, un promedio ponderado, 13,24%, bajó 0,72%. Esto es significativo y es muy interesante porque eso es lo que el Banco Central viene buscando los últimos 3 o 4 meses para acelerar la economía. Pasiva, que es lo que los bancos pagan, la banca múltiple, 6,39, sube 0,42. También es interesante porque obviamente si los bancos no reciben dinero de los depositantes, tampoco puede prestarlo, y por consiguiente aquí tenemos que ha subido, pero por otro lado ha subido menos de lo que ha bajado el costo de préstamo para los prestatarios. Por consiguiente, esto mantiene un equilibrio bastante interesante. Aquí la preferencial promedio ponderado está en 10,16, bajó algo. El prime en los Estados Unidos es un 7%. Entonces, el diferencial entre la preferencial en Estados Unidos y la de República Dominicana está en 3
3.16, se cerró un poco la brecha en 0.43. Es importante que se entienda algo que quiero explicar de nuevo aquí. En los Estados Unidos, la tasa de política monetaria y de referencia es realmente una tasa de referencia. Quiere decir que de ahí es que parte lo que los bancos cobran a sus clientes. Quiere decir que si, como pasa en Estados Unidos, ahora tienen una tasa de referencia de un 4%, automáticamente los bancos lo que le cobran a sus mejores clientes, hablando de riesgo, los mejores riesgos, automáticamente un 7%. Y a partir de ahí puede llegar a algo más, 3.7, tal vez 3.75 y 4 al consumidor o a las otras empresas que no tienen ese nivel de riesgo crediticio. Nosotros aquí, por el contrario, la tasa de política monetaria es una tasa realmente que no impacta directamente en el mercado, es una tasa de indicación de la tendencia que tiene el Banco Central a reducir o a incrementar la tasa de interés. Pero realmente los que establecen estas tasas, tanto la tasa activa como la pasiva, son los bancos, oferta, demanda y la necesidad que pueda haber de los bancos en captar o no recursos para responder. Sigamos con las imágenes. Por otro lado, la tasa cambiaria, algo que nos viene preocupando hace algún tiempo, pues la compra en 62, quiere decir que los bancos compran los dólares a 62 y venden a 64.48, 0.15 por encima, 15 centavos, por encima de lo que estaba la semana pasada. Yo estuve en un banco hace 2 días y estaba en 64.50. El euro 72.31 bajó algo en términos de peso, 76.58 la compra, si alguien tiene que comprar en un banco es 76 pesos con 58, un pequeño descenso de 0.19. Por otro lado, la tasa de cambio entre el dólar americano y el euro sigue en 1.16. Bajó algo, durante la semana bajó 1.15, un dólar 15 centavos, un euro, pero volvió a subir hace un par de días. Por lo tanto, se quedó al final de la semana en el mismo nivel. Ya en este segmento quiero mostrar algo que lo voy a leer muy rápidamente. El Banco Central en su reunión de política monetaria, 25 puntos básicos de 5 a 5.25, como ya ustedes han visto, y la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez, repo a un día, eso es lo que el banco le presta a un banco que necesite dinero por un día, por eso se llama es simplemente por un día. Le entrega valores el banco al Banco Central y el Banco Central le entrega dinero y después el Banco Central le devuelve esos valores. Eso se reduce a 6% a 5.75 anual. Siempre que hablamos de porcentaje aquí, quiero que aclare anual. Por ahí en el mercado informal en República Dominicana se cobra el 5% por 15 días y cosas por el estilo, pero en el sistema formal siempre automáticamente es anual. Por otro lado, también se decidió mantener invariable la tasa de depósito remunerado overnight en 4.5. Esta es la tasa que los bancos, cuando tienen un excedente de lo que requieren, la depositan en el Banco Central por un día y el Banco Central le paga 4.50 anual. Quiere decir que es mínimo, pero de todas maneras es una forma de que el Banco Central reconozca que esos bancos están depositando ese dinero con ellos. Y ya en este segmento el Banco Central celebró el 10º Seminario Internacional de Comunicación, Rol de la Sostenibilidad para el Desarrollo. El señor Valder Albizu, gobernador, expresó que la sostenibilidad no es solo un tema ambiental, sino también económico y de inclusión social que nos ayuda a encontrar un equilibrio entre el crecimiento y la protección del medio ambiente. El señor gobernador añadió:
La creciente incidencia de eventos climáticos extremos ha afectado a nuestras economías, razón por la cual se otorga cada vez más importancia a la sostenibilidad para lograr mayor resiliencia e inclusividad de los sistemas económicos de la región latinoamericana. Precisó que la sostenibilidad no es solo un tema ambiental, sino también un tema económico y de inclusión social que nos ayuda a encontrar un equilibrio entre el crecimiento y la protección del medio ambiente, asegurando que todos tengan acceso a los recursos y las oportunidades necesarias para prosperar. El señor Albizu también señaló que mediante la inclusión financiera debemos procurar que todos los dominicanos tengan acceso a servicios financieros básicos, como cuentas bancarias, créditos y seguros, para que puedan participar plenamente en la economía y mejorar su calidad de vida. Para reforzar esas medidas de inclusión financiera, informó que se continúan ampliando los subagentes bancarios para llevar servicios financieros a zonas geográficas de poca bancarización. La creación de las cuentas de pagos electrónicos y las liberaciones de recursos de encaje legal para la compra de viviendas de bajo costo por parte de familias de bajos ingresos. La agencia del seminario incluyó ponencias de representantes del Banco Central de Chile, de la Fundación Microfinanza del Banco Bilbao Vizcaya Argentina, y así como una exposición realizada por un equipo de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Eso es. Yo estuve presente, tuve el honor de recibir una invitación y realmente fue muy interesante como hoy los sectores del Banco Central, digamos los reguladores del sistema financiero, están conscientes de que no se puede aislar la sostenibilidad ambiental, que todo es parte del desarrollo social y por consiguiente el sector financiero tiene que mantener con reglas de respeto al medio ambiente, facilitar recursos para inversiones verdes, que son inversiones que minimizan, digamos, el efecto de daño que causan los daños al medio ambiente y por consiguiente trabajar al unísono para mejorar la situación mundial y sostener las economías y obviamente sostener la vida en el planeta. Así que vamos a ir a la siguiente pausa, donde creo que es una pausa, exactamente la siguiente pausa, donde les damos unos breves minutos para que descansen y volvemos con ustedes. ¿Cuánto nos queda?